La violeta, en este caso transcripta en un mapa, Pablo. Así todo el país violeta, salvo algunas excepciones. Santa Cruz, La Pampa, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca y, aunque lo vemos acá violeta, en el último minuto un cambiecito porque cayó un voto más y terminó ganando La Rioja. Provincias Unidas, ¿te acordás? Los 6 gobernadores que iban unidos en la foto y que pretendían ser como el tercero en discordia, les fue muy mal. Solamente en Corrientes ganaron y por poco. Distritos que habitualmente son peronistas, muy fuertes, como Misiones, por ejemplo, pasaron a ser violeta. Lo mismo Chaco, Salta, Jujuy, donde gobierna Provincias Unidas. Todo la ola violeta. Y este es el mapa del país, inclusive la provincia de Buenos Aires. Lo que quedó claro es que no hay espacio para una tercera opción hoy, frente a un escenario tan polarizado, tan agonal. No a nivel nacional. Después, cuando sean las elecciones provinciales, Eso ya se vio también. ya se vio también que los gobernadores adquieren otra fuerza, los intendentes adquieren otra fuerza, pero acá se votó nación. La gente entendió que se votaba no la elección provincial, sino la elección nacional. Y así queda el mapa, todo pintado de violeta, salvo poquitas excepciones. Vamos a los números, vamos a los bifes, que es lo que queda en concreto después de lo que se votó ayer en todo el país, que es lo que vamos a presentar ahora. Bueno, primero, senadores Cava, donde le fue muy bien a Patricia Bullrich como candidata a senadora, 50%, que es el histórico voto antiperonista. Sí, más del 50 Es lo mismo que sacaba sí. siempre Jorge Macri, que sacó en la última elección, que sacó Larreta en su mejor momento. A 30, que es el histórico del peronismo, no suma un voto. La gran sorpresa fue el Frente de Izquierda, sacando en la categoría senadores, después en la categoría de diputados fue todavía mayor, pero saliendo como tercera fuerza por encima del espacio Ciudadanos Unidos, que el líder o la cara visible era Martín Lustó. Sí, de hecho era fuerte ver la imagen, ¿no? De Lustó debajo. Sí, Lustó debajo de Miriam Bregman, haciendo una excelente elección con casi 10 puntos. Acá le ponemos cara a lo que Acá mostrábamos recién. Le ponemos cara. Castillo ganándole a Graciela Ocaña, que era la candidata de Ciudadanos Unidos. Y después todos los demás, que apenas Facundo Manes, muy floja elección también, 2,31 puntos. Y todos los demás que no llegan ni siquiera al piso del 3%. No, es que estuvo todo allá, ¿no? En aquella punta estuvo todo, una gran elección de Patricia Bullrich una vez más. Seguimos repasando información bien concreta esta mañana, enseguida analizamos y escuchamos también algunas declaraciones que ya vieron en el compacto. Diputados nacionales De por la provincia de Buenos Aires en este caso, y vemos la misma tendencia de polarización, ¿no? 41% Santilli, la sorpresa de la elección, 40% Tayana, 5% del Caño, que le gana a Burlando, otra sorpresa, aunque no se llega ni siquiera al piso, y a Randazzo, de Provincias Unidas otra vez, 2,44, no entra como diputado Randazzo, tampoco Burlando, pero sorpresa la elección de la izquierda también. Hay un montón que quedan definitivamente jubilados después de esta elección, o por lo menos no se han mostrado competitivos. La gran sorpresa, y para aquellos que no siguen tanto la política, fue el triunfo de Santilli. No solamente porque no se esperaba eso en la provincia de Buenos Aires después del triunfo del 7 de septiembre del peronismo, después de haber sacado 14 puntos de diferencia, sino porque se confirma su candidatura a menos de 3 semanas de la elección tras el escándalo de José Luis Espert, y además su cara no estaba en la boleta. Ahí el efecto de esa campaña muy inteligente que hizo el gobierno para posicionar rápidamente a Santilli con ese spot gracioso que hablaba de votar al Colorado, o si querés votar al Colorado, marcar al pelado, algo que finalmente sucedió en la provincia de Buenos Aires. Y un Santilli que por segunda vez consecutiva le gana al peronismo en la provincia de Buenos Aires. No es solo mérito de él, había una marca violeta evidentemente, pero por lo menos tiene esa cucarda de 2 veces le ganó al peronismo. No, es que no era en fácil, su distrito, una elección no era fácil. No era para nada fácil. De hecho, a las 5:30 de la tarde había boca de urnas que daban un cierre muy acotado, una diferencia muy acotada, y cuando se empezaron a contar los primeros votos todavía había una pequeña diferencia por donde empezó el raconto extraoficial a favor del oficialismo en la provincia, es decir, el oficialismo en la provincia es el peronismo, que era de 1,5 puntos que después se empezó a recortar. Ya con ese 1,5 puntos, por debajo estaba festejando la Libertad Avanza. Totalmente. Sí. 6, 7 de la tarde, la gente del Colorado Santilli decía, vamos a perder por 6 puntos. Y estaban felices. Esto los sorprendió incluso a ellos. Nadie esperaba este resultado. Por eso es muy llamativo.
siempre vale recordar esto, el 8% de la gente, según la Universidad de San Andrés, decide su voto en el cuarto oscuro. Esto, porque muchas veces decimos, ¿por qué fallan las encuestas? ¿Por qué no hay previsión? Bueno, es por esto. Esto no es una encuesta de la última elección. Se repite esta tendencia. Sí, además es muy difícil ser preciso en un escenario tan volátil, políticamente volátil como el argentino. Pero Santilli se sorprendió y lo dijo así. Ayer él mismo se sorprendió por este resultado que lo coloca primero. Es un honor y un orgullo. Nunca imaginé que iba a estar hoy acá. Sabían que era una batalla difícil, pero yo lo primero que quiero decirles es agradecerle al presidente que confió en mí, a Karina Milei que confió en mí. Yo hice lo que me tocaba hacer y en cada recorrida sentía que estábamos un poquito más cerca. Ahora, también le quiero agradecer a mi equipo, que encabeza Cristian, Guillermo Montenegro, y en ellos a todo el equipo. Ahí te pintamos cómo queda la Cámara, la de Diputados. Acá están los colores, cómo es la nueva conformación a partir de diciembre. Así queda la Cámara de Diputados y en este cálculo que hicimos, en un trabajo de A24.com, claro, el peronismo sigue siendo la primera minoría, sigue teniendo 96 diputados contra 93 de la Libertad Avanza. ¿Por qué Milei dice, no, ahora somos nosotros la primera minoría? Porque suma a los que acá ves como violetas y le suma a los amarillos, que están esperando que de alguna manera se sumen a la hora libertaria. Hay que charlarlo eso, sí. Todo eso hay que charlarlo. Por ahora el peronismo sigue siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados con 96 diputados, sumando a todos sus aliados, y la Libertad Avanza queda solo a 3, a 93, y de hecho también algunos de estos peronistas capaz que arman su propio bloque y terminan perdiendo. Acá hacemos la cuenta, 96 tiene Fuerza Patria y aliados, la Libertad Avanza 93 y el PRO 14. La suma que hace el presidente son los 14 sobre los 23, que lo llevaría a un número de 107. Claro, exactamente. Y después todo lo demás es un conglomerado de distintos partidos provinciales, incluyendo a partidos históricos como la Coalición Cívica, el radicalismo, algún radicalismo que es más aliado, que es lo que dice ahí UCR, otros que son más opositores, como los que dicen Democracia para Siempre, pero el panorama es mucho más alentador para el gobierno que lo que era hasta ahora, que tenía solamente 37 diputados. Recordamos, el quórum y el número mágico para poder aprobar leyes es 129. Con eso ya te garantizás que las leyes que vos querés las tenés. Todavía está lejos la Libertad Avanza, pero está en un panorama mucho mejor que el que tenía, y el peronismo por lo menos ratificó todas las bancas que ponía en juego. Fíjate que en este escenario, aún perdiendo, no está tan mal el peronismo. No, claramente, claramente. No está tan mal. Pero está mucho mejor el gobierno respecto del escenario anterior. Claro. Lo que pasó, si tuviera que simplificarte, es el gobierno cambió aliados por propios. Y el peronismo volvió a sumar los mismos diputados que tenía. No perdió ni ganó. La gente tiene que entender que con eso se vuelve automático lo que antes era una negociación. Cuando vos tenés propios, hay cosas que son automáticas. ¿Nos sentamos? No nos sentamos, por ejemplo. Sí. ¿Nos sentamos? No nos sentamos. O sea, nos sentamos a debatir, damos quórum, no damos quórum. Ya es una diferencia notable por lo que le venía pasando al gobierno, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. ¿Seguimos repasando, Wino? Esto es diputados. Y un número importante que no llega a decirlo, pero necesitaba 86 para bloquear los tercios, que es lo que le permite sostener los vetos. Lo consiguió holgadamente, tiene 93 propios, más los aliados, así que ese frente de batalla lo tiene cubierto. En la Cámara de Senadores está más complicado el gobierno, les fue muy bien, solo tenía 7 senadores y pasa a tener, entre la Libertad Avanza y un aliado que tiene, junta 20 senadores, un número mucho mejor a los 7 que tenía antes, pero muy lejos del quórum, donde tiene la Libertad Avanza, va a quedar con 20, necesita 37 para el quórum, y el peronismo, que tenía 34, casi ve una fuerte caída, pasa a tener 26 senadores con aliados. Entonces, 20 a 26, un escenario mucho más parejo. Radicalismo tiene 9, el PRO tiene 6, probablemente se sumen a la Libertad Avanza, no en términos de bloque, pero sí en poder ayudarlo en algunas votaciones. Y Provincias Unidas, más allá de que tenía 2 senadores, del extracto cordobés, no sumó nuevos senadores. Esto es la Cámara de Senadores. Para llegar al tercio necesita 25
está en 20, con algunos aliados del PRO podría llegar. Muchos se preguntaban qué iba a pasar el lunes 27, fecha clave. ¿Cuál iba a ser el lunes que íbamos a tener los argentinos? Bueno, ya es lunes hoy. El resultado de la elección se conoció ayer. Ya los mercados a nivel internacional, que empiezan antes, obviamente, por cómo gira el mundo, ya te da un indicio de que va a ser una buena jornada bursátil en todo el mundo a favor también de las acciones y de los bonos de la deuda soberana argentina. También hay expectativa de lo que pueda pasar con el dólar. Ya anoche el dólar cripto retrocedía, por lo que se supone el dólar hoy va a retroceder. Y hay que hablar de ganadores y perdedores. Lo mencionábamos más temprano, lo reiteramos ahora. Hay un ganador que es claramente legible, que es el que sacó más votos. El gobierno sacó más votos, es un ganador. Pero al mismo tiempo tiene una interna, el gobierno feroz interna, que lo puso en problemas en su momento, que lo hace llegar a esta elección casi sin gabinete. Un poco por las diferencias internas y otro poco porque algunos fueron candidatos. El gobierno llega este lunes con muy pocas posiciones ocupadas dentro de su gabinete. Pero claramente la foto ayer de Milei trata de compensar esa interna que había herido mucho el funcionamiento del gobierno, porque en la foto se ve a Santiago Caputo de un lado y a Karina Milei del otro, que ahora tendrán que convivir de diferente manera. Si uno tiene que evaluar un triunfo de uno sobre otro en esta circunstancia, en términos electorales, claramente la estrategia de Karina Milei para la elección nacional fue acertada. Muchos dudaban de no acordar con algunos gobernadores, de no ir con un color mestizo en algunas provincias, sin embargo se decidió por ir violeta en toda la Argentina y evidentemente los resultados le dan la razón a la estrategia que diseñó Karina Milei con Lule Menem concretamente y evidentemente revitaliza la imagen de los Menem dentro de ese círculo y tendrán que mejorar la convivencia, que es lo inminente y es lo que la sociedad necesita y le reclama. No solamente la sociedad, sino quienes lo votaron, donde había fracturas antes de la elección, y quienes le exigen a partir de los préstamos que Argentina recibe ahora para solventar el futuro plan económico, que dicho sea de paso, Pablo, incluye algunas reformas estructurales del Estado que se van a poner sobre la mesa una vez que asuman estos nuevos legisladores. Claro, en la interna quedó fortalecida Karina Milei y de hecho, además de la foto que sale con Milei, lo que también vimos es al inicio, apenas terminó la votación, vimos la situación de Karina Milei entrando al hotel, hablando ante los medios junto a Martín Menem, que también da un indicio de cómo va a seguir la cosa en adelante.